El mundo que nos rodea ha cambiado de forma definitiva y la velocidad de esta transformación no tiene precedentes en la historia humana. Si miramos hacia atrás, las grandes revoluciones tecnológicas tardaron décadas, o incluso generaciones, en asentarse en el tejido social. La máquina de vapor requirió el desarrollo de vías ferroviarias y la reestructuración de las ciudades, la electricidad exigió el cableado de continentes enteros, e Internet necesitó que ordenadores personales llegaran a millones de hogares y que se desplegaran autopistas de fibra óptica. Sin embargo, la revolución de la inteligencia artificial generativa no ha necesitado construir puentes físicos ni fundir metales. Ha entrado en nuestras vidas en silencio, a través de una simple ventana de chat en nuestras pantallas, utilizando el recurso más antiguo, democrático y poderoso que posee la humanidad, el lenguaje de todos los días. De pronto, cualquier persona con una conexión a Internet tiene a su disposición una fuerza de trabajo intelectual equivalente a un equipo de científicos, redactores, programadores y creativos de primer nivel. Lo fascinante de esta nueva era es que, a diferencia de revoluciones tecnológicas anteriores, no existe una barrera de entrada técnica insalvable. No necesitas memorizar líneas de código en Python, ni comprender la arquitectura matemática de una red neuronal, ni tener un título en ciencias de la computación para que una máquina realice tareas asombrosamente complejas por ti. La interfaz de usuario más avanzada del planeta ya no son los menús desplegables ni los sistemas de comandos en pantallas negras, es tu propia lengua materna. El español, el inglés, el francés o cualquier idioma que hables en tu día a día es ahora el lenguaje de programación definitivo. Esta democratización radical de la tecnología trae consigo un cambio de paradigma absoluto en la forma en que trabajamos, estudiamos, creamos y resolvemos problemas. Pero también plantea un desafío crucial. Al eliminarse las barreras técnicas, la diferencia entre obtener un resultado mediocre o una respuesta brillante de una inteligencia artificial ya no depende de la potencia de tu ordenador ni del software que hayas comprado. Depende, única y exclusivamente, de tu capacidad para comunicarte con ella. Depende de las palabras que elijas, de la estructura que des a tus ideas y del contexto que seas capaz de proveer. En este nuevo escenario, saber formular la pregunta correcta es infinitamente más valioso que conocer de memoria la respuesta. El objetivo de este video es precisamente desmitificar lo que ocurre detrás de la pantalla, entender por qué las palabras han adquirido este nuevo superpoder y transformar tu mentalidad para que dejes de ver a la inteligencia artificial como un simple buscador de Internet y comiences a tratarla como lo que realmente es. El colaborador intelectual más versátil que jamás hayas tenido. Si te interesan la inteligencia artificial, la productividad y las habilidades del futuro, suscríbete gratuitamente al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este fascinante viaje hacia el universo de la ingeniería de prompts. Para comprender el alcance de lo que tenemos entre manos, es indispensable derribar el primer gran mito que rodea a la inteligencia artificial generativa, la idea de que es una tecnología reservada para informáticos. Existe una desconexión profunda entre lo que la tecnología hace y cómo la percibimos. Cuando vemos a un sistema de IA redactar un contrato legal en segundos, diseñar un plan de marketing para una empresa de calzado o escribir un poema con la estructura de un soneto del siglo de oro, tendemos a pensar que estamos ante una entidad mística o un software tan complejo que requiere habilidades sobrehumanas para ser dominado. Nada más lejos de la realidad. El verdadero milagro de los grandes modelos de lenguaje, conocidos técnicamente como LLM por sus siglas en inglés, Large Language Models, es que han sido diseñados específicamente para adaptarse a nosotros, y no para que nosotros nos adaptemos a ellos. Cuando interactúas con un modelo de lenguaje, no estás hablando con una base de datos estática ni con un programa rígido que busca palabras clave en un índice predefinido. Estás interactuando con un sistema que ha aprendido las sutiles y complejas reglas del lenguaje humano a través de la exposición a volúmenes colosales de texto. Imagina por un momento una biblioteca que albergue casi todo lo que la humanidad ha escrito, libros de filosofía, manuales de reparación de automóviles, hilos de discusión en foros de Internet, recetas de cocina,
Artículos científicos, guiones de cine y códigos de programación. Ahora imagina que una entidad ha leído toda esa biblioteca, no con el fin de memorizar cada página como un papagayo, sino con el objetivo de entender los patrones profundos que conectan a las palabras entre sí. Ha aprendido qué palabras suelen seguir a cuáles, cómo cambia el significado de una frase según el tono, y cómo se estructuran los diferentes tipos de conocimiento humano. Eso es, en esencia, un modelo de lenguaje. Debido a esta naturaleza basada en patrones, la inteligencia artificial no opera bajo la lógica de la certeza absoluta, sino bajo la lógica de la probabilidad y el contexto. Cuando introduces un texto en la ventana de chat, lo que comúnmente llamamos un prompt, el modelo no realiza una búsqueda en su disco duro para encontrar la respuesta exacta que guardó en algún cajón digital. Lo que hace es analizar tu texto y calcular, palabra por palabra, cuál es la continuación más lógica, coherente y útil para esa instrucción basándose en todo el conocimiento que ha absorbido. Es un motor de predicción lingüística de una sofisticación inmensa. Y es precisamente por esto que el diseño de tus instrucciones determina por completo la calidad de la respuesta. Si le das un contexto pobre, vago o ambiguo, el modelo calculará una respuesta basada en probabilidades generales, lo que habitualmente resulta en un texto genérico, aburrido o desconectado de tus necesidades reales. Si, por el contrario, eres preciso, delimitas el terreno y aportas claridad, el modelo afinará su capacidad de predicción para ofrecerte una respuesta sumamente específica y de alto valor. Entender este mecanismo cambia por completo las reglas del juego. Nos permite darnos cuenta de que el término ingeniería de prompts, aunque suene formal y técnico, es en realidad el arte y la ciencia de la comunicación efectiva aplicada a las máquinas. No se trata de aprender trucos de magia ni códigos secretos, se trata de aprender a pensar con claridad y a expresar esa claridad a través de la escritura. Es una habilidad blanda aplicada a una tecnología dura. Aquellas personas que posean una gran capacidad de síntesis, un buen dominio del lenguaje, empatía para entender diferentes perspectivas y una lógica bien estructurada serán los verdaderos maestros de esta era, independientemente de que no sepan qué es una línea de código. La palabra escrita ha vuelto a reclamar su lugar como la herramienta de creación más poderosa del mundo. Para dominar esta herramienta, el primer paso práctico consiste en realizar una transformación radical en nuestra mente respecto a cómo buscamos y procesamos la información. Durante los últimos 25 años, nuestra principal ventana al conocimiento del mundo ha sido el motor de búsqueda tradicional, dominado por Google. El uso constante de estas plataformas ha condicionado de tal manera nuestro comportamiento que hemos desarrollado lo que podríamos llamar la mentalidad del buscador. Cuando queremos saber algo en Internet, escribimos frases fragmentadas, inconexas y desprovistas de gramática. Tecleamos cosas como mejor coche calidad-precio 2026 o receta pollo champiñones fácil. Esperamos que la máquina tome esas palabras clave, rastree la web y nos devuelva una lista de enlaces donde, con suerte, alguna persona habrá escrito un artículo que responda a lo que buscamos. En este modelo tradicional, el usuario es un agente pasivo que debe navegar por múltiples páginas, esquivar la publicidad, filtrar la información irrelevante y unir las piezas por sí mismo. La inteligencia artificial generativa rompe por completo este esquema y nos exige abandonar la mentalidad del buscador para adoptar la mentalidad del colaborador. Cuando utilizas un modelo de lenguaje, no estás buscando un documento que ya existe en alguna parte del mundo. Estás co-creando un documento nuevo y único en tiempo real. La IA no te devuelve una lista de páginas web para que tú hagas el trabajo de lectura, la IA procesa la información, la sintetiza, la estructura y te la entrega ya masticada según tus especificaciones exactas. Por lo tanto, tratar a un modelo de lenguaje como si fuera un buscador de Google antiguo es desperdiciar su potencial. Si le pides ideas para un negocio, te dará una lista predecible y genérica que podrías encontrar en cualquier blog financiero de tercera categoría. Pero si cambias de enfoque y le dices, actúa como un consultor de estrategia empresarial con 15 años de experiencia en el sector tecnológico.
Analiza las tendencias actuales del mercado de la automatización del hogar y proponme 3 modelos de negocio de suscripción dirigidos a la clase media urbana, detallando los riesgos de cada uno. La respuesta que obtendrás será radicalmente distinta. Pasas de recibir datos crudos a recibir consultoría personalizada. Esta transición de buscar a colaborar implica entender que el prompt no es una simple orden de búsqueda, sino el inicio de una conversación intelectual. Imagina que contratas a un asistente humano que acaba de graduarse con las mejores notas de la universidad. Es increíblemente inteligente, ha leído miles de libros y tiene una memoria fotográfica, pero tiene un pequeño defecto: no te conoce en absoluto, no sabe nada de tu empresa, no conoce tus gustos personales y carece de contexto sobre los problemas específicos que intentas resolver hoy. Si te limitas a entrar en su oficina y gritarle escribe un informe sobre el agua, el asistente te mirará confundido y, para no fallar, te entregará un texto escolar sobre el ciclo de la lluvia y la fórmula química del agua. No es culpa del asistente, es culpa de la total ausencia de dirección. En cambio, si te sientas con él, le explicas los antecedentes del proyecto, le describes el público que leerá el informe y le fijas unos objetivos claros, ese asistente brillante te entregará un trabajo excepcional. Exactamente de la misma manera funciona la relación con una inteligencia artificial generativa. El prompt es el puente de contexto que construyes para que la máquina pueda desplegar todo su potencial en la dirección correcta. Al adoptar la mentalidad del colaborador, descubres que el verdadero valor de la ingeniería de prompts radica en la interactividad. A diferencia de las herramientas estáticas del pasado, la IA puede recibir retroalimentación, corregir su rumbo, matizar sus afirmaciones y profundizar en aspectos específicos si se lo solicitas. No tienes que conformarte con la primera respuesta que aparece en la pantalla. Puedes responderle diciendo: el tercer punto que mencionas es interesante, pero me parece demasiado costoso de implementar. Podrías replantearlo manteniendo la misma esencia pero reduciendo el presupuesto a la mitad. En ese instante, la máquina reevalúa lo anterior, ajusta sus parámetros lingüísticos y genera una alternativa a medida. Esta danza conversacional es lo que define a la verdadera colaboración del siglo XXI. Un diálogo continuo donde la creatividad y el criterio humano guían la inmensa capacidad de procesamiento y síntesis de la máquina. Para profundizar en este nuevo rol del usuario, resulta útil desglosar una metáfora que aclara perfectamente la dinámica de poder entre el humano y el modelo de lenguaje, el concepto del prompt como el nuevo control remoto de la tecnología. En las décadas de los 70 y 80, operar un sistema informático requería un conocimiento profundo de la sintaxis del sistema operativo. Si querías copiar un archivo de un disco a otro, tenías que escribir una cadena exacta de caracteres sin cometer un solo error de ortografía, porque de lo contrario el sistema simplemente fallaba. La informática era un club exclusivo para iniciados. Todo cambió con la llegada de la interfaz gráfica de usuario, GUI, popularizada por sistemas como Macintosh y Windows. La introducción del ratón y los iconos visuales permitió que cualquier persona, con solo hacer clic en una carpeta virtual, pudiera gestionar un ordenador. El diseño visual se convirtió en el intermediario que tradujo el lenguaje binario de la máquina a un entorno intuitivo para el ojo humano. Hoy estamos viviendo una transición de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta, la interfaz gráfica está dando paso a la interfaz conversacional o de lenguaje natural, Natural Language Interface. Ya no necesitamos que un diseñador cree un botón específico para cada función que queremos realizar. Si queremos que un texto se resuma, que un código se depure, que un correo se traduzca al alemán con un tono diplomático o que una lista de datos se ordene alfabéticamente, no tenemos que buscar un software especializado para cada tarea ni navegar por menús complejos llenos de opciones. Simplemente lo pedimos con palabras. El prompt actúa como un control remoto universal que puede sintonizar cualquier canal de conocimiento y ejecutar cualquier tarea intelectual. La pantalla del chat es un lienzo en blanco que toma la forma que tus necesidades dicten en cada momento. Puede ser una pizarra de lluvia de ideas, un editor de texto, un simulador de exámenes de medicina o un compañero para practicar conversación en un idioma extranjero.
Esta versatilidad transforma por completo el concepto de productividad personal y profesional. En el modelo laboral anterior, las personas invertían una cantidad enorme de horas en tareas operativas de bajo valor añadido, dar formato a documentos, transcribir notas de voz, redactar plantillas de correos electrónicos de seguimiento, buscar datos específicos dentro de informes de cientos de páginas o adaptar un mismo contenido para diferentes redes sociales. Estas tareas, aunque necesarias, actúan como un lastre para el pensamiento estratégico y la verdadera creatividad. Con el dominio de la ingeniería de prompts, todas estas actividades operativas pueden delegarse en la inteligencia artificial de manera segura y eficiente. Para dominar esta herramienta, el primer paso práctico consiste en realizar una transformación radical en nuestra mente respecto a cómo buscamos y procesamos la información. Durante los últimos 25 años, nuestra principal ventana al conocimiento del mundo ha sido el motor de búsqueda tradicional, dominado por Google. El uso constante de estas plataformas ha condicionado de tal manera nuestro comportamiento que hemos desarrollado lo que podríamos llamar la mentalidad del buscador. Cuando queremos saber algo en Internet, escribimos frases fragmentadas, inconexas y desprovistas de gramática. Tecleamos cosas como mejor coche calidad-precio 2026 o receta pollo champiñones fácil. Esperamos que la máquina tome esas palabras clave, rastree la web y nos devuelva una lista de enlaces donde, con suerte, alguna persona habrá escrito un artículo que responda a lo que buscamos. En este modelo tradicional, el usuario es un agente pasivo que debe navegar por múltiples páginas, esquivar la publicidad, filtrar la información irrelevante y unir las piezas por sí mismo. La inteligencia artificial generativa rompe por completo este esquema y nos exige abandonar la mentalidad del buscador para adoptar la mentalidad del colaborador. Cuando utilizas un modelo de lenguaje, no estás buscando un documento que ya existe en alguna parte del mundo. Estás co-creando un documento nuevo y único en tiempo real. La IA no te devuelve una lista de páginas web para que tú hagas el trabajo de lectura, la IA procesa la información, la sintetiza, la estructura y te la entrega ya masticada según tus especificaciones exactas. Por lo tanto, tratar a un modelo de lenguaje como si fuera un buscador de Google antiguo es desperdiciar su potencial. Si le pides ideas para un negocio, te dará una lista predecible y genérica que podrías encontrar en cualquier blog financiero de tercera categoría. Pero si cambias de enfoque y le dices, actúa como un consultor de estrategia empresarial con 15 años de experiencia en el sector tecnológico. Analiza las tendencias actuales del mercado de la automatización del hogar y proponme 3 modelos de negocio de suscripción dirigidos a la clase media urbana, detallando los riesgos de cada uno. La respuesta que obtendrás será radicalmente distinta. Pasas de recibir datos crudos a recibir consultoría personalizada. Esta transición de buscar a colaborar implica entender que el prompt no es una simple orden de búsqueda, sino el inicio de una conversación intelectual. Imagina que contratas a un asistente humano que acaba de graduarse con las mejores notas de la universidad. Es increíblemente inteligente, ha leído miles de libros y tiene una memoria fotográfica, pero tiene un pequeño defecto, no te conoce en absoluto, no sabe nada de tu empresa, no conoce tus gustos personales y carece de contexto sobre los problemas específicos que intentas resolver hoy. Si te limitas a entrar en su oficina y gritarle escribe un informe sobre el agua, el asistente te mirará confundido y, para no fallar, te entregará un texto escolar sobre el ciclo de la lluvia y la fórmula química del agua. No es culpa del asistente, es culpa de la total ausencia de dirección. En cambio, si te sientas con él, le explicas los antecedentes del proyecto, le describes el público que leerá el informe y le fijas unos objetivos claros, ese asistente brillante te entregará un trabajo excepcional. Exactamente de la misma manera funciona la relación con una inteligencia artificial generativa. El prompt es el puente de contexto que construyes para que la máquina pueda desplegar todo su potencial en la dirección correcta. Al adoptar la mentalidad del colaborador, descubres que el verdadero valor de la ingeniería de prompts radica en la interactividad. A diferencia de las herramientas estáticas del pasado,
La IA puede recibir retroalimentación, corregir su rumbo, matizar sus afirmaciones y profundizar en aspectos específicos si se lo solicitas. No tienes que conformarte con la primera respuesta que aparece en la pantalla. Puedes responderle diciendo, el tercer punto que mencionas es interesante, pero me parece demasiado costoso de implementar. Podrías replantearlo manteniendo la misma esencia pero reduciendo el presupuesto a la mitad. En ese instante, la máquina reevalúa lo anterior, ajusta sus parámetros lingüísticos y genera una alternativa a medida. Esta danza conversacional es lo que define a la verdadera colaboración del siglo XXI, un diálogo continuo donde la creatividad y el criterio humano guían la inmensa capacidad de procesamiento y síntesis de la máquina. Para profundizar en este nuevo rol del usuario, resulta útil desglosar una metáfora que aclara perfectamente la dinámica de poder entre el humano y el modelo de lenguaje, el concepto del prompt como el nuevo control remoto de la tecnología. En las décadas de los 70 y 80, operar un sistema informático requería un conocimiento profundo de la sintaxis del sistema operativo. Si querías copiar un archivo de un disco a otro, tenías que escribir una cadena exacta de caracteres sin cometer un solo error de ortografía, porque de lo contrario el sistema simplemente fallaba. La informática era un club exclusivo para iniciados. Todo cambió con la llegada de la interfaz gráfica de usuario, GUI, popularizada por sistemas como Macintosh y Windows. La introducción del ratón y los iconos visuales permitió que cualquier persona, con solo hacer clic en una carpeta virtual, pudiera gestionar un ordenador. El diseño visual se convirtió en el intermediario que tradujo el lenguaje binario de la máquina a un entorno intuitivo para el ojo humano. Hoy estamos viviendo una transición de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta, la interfaz gráfica está dando paso a la interfaz conversacional o de lenguaje natural, Natural Language Interface. Ya no necesitamos que un diseñador cree un botón específico para cada función que queremos realizar. Si queremos que un texto se resuma, que un código se depure, que un correo se traduzca al alemán con un tono diplomático o que una lista de datos se ordene alfabéticamente, no tenemos que buscar un software especializado para cada tarea ni navegar por menús complejos llenos de opciones. Simplemente lo pedimos con palabras. El prompt actúa como un control remoto universal que puede sintonizar cualquier canal de conocimiento y ejecutar cualquier tarea intelectual. La pantalla del chat es un lienzo en blanco que toma la forma que tus necesidades dicten en cada momento, puede ser una pizarra de lluvia de ideas, un editor de texto, un simulador de exámenes de medicina o un compañero para practicar conversación en un idioma extranjero. Esta versatilidad transforma por completo el concepto de productividad personal y profesional. En el modelo laboral anterior, las personas invertían una cantidad enorme de horas en tareas operativas de bajo valor añadido, dar formato a documentos, transcribir notas de voz, redactar plantillas de correos electrónicos de seguimiento, buscar datos específicos dentro de informes de cientos de páginas o adaptar un mismo contenido para diferentes redes sociales. Estas tareas, aunque necesarias, actúan como un lastre para el pensamiento estratégico y la verdadera creatividad. Con el dominio de la ingeniería de prompts, todas estas actividades operativas pueden delegarse en la inteligencia artificial de manera segura y eficiente.